Un agradecimiento a nuestros colegas, equipo de trabajo y proveedores de Intel, que, con mucho esfuerzo y dedicación, realizan la labor de inteligencia para suministrar información a todas las personas con los avances en la negociación RB. Ciertamente, el mercado del oro se ha comportado bien en las últimas 4 semanas y media. Muchas personas han dado diferentes puntos de vista sobre por qué el movimiento repentino hace un par de días. Bueno, a finales de septiembre es cuando alcanzamos los mínimos alrededor de 1840 USD. Y los números que estoy dando son el oro base de febrero, que se volvió más activo hace un par de días. Luego entramos en lo que llamo el repunte de octubre, que es cuando hubo un conflicto en Oriente Medio, llevando el oro desde aproximadamente 1840 USD hasta 2019 USD, antes de retroceder ligeramente. Ahora ha vuelto a subir hoy por encima de los $2,000, aunque ha bajado unos $8, sigue estando en unos $2,012. Así que estamos extremadamente optimistas. Podríamos tener cualquier tipo de retroceso en términos de toma de ganancias, pero en general creo que 2,000 USD se convertirá en el nuevo nivel de apoyo. Esperamos que siga siendo así, porque muchas veces lo hemos visto romper por encima de eso, solo para volver a romperse por debajo. Pero creo que esa podría ser una buena área de apoyo. Y si, de hecho, vemos que sube, se espera desafiar alrededor de 2,040 USD. Incluso desde una perspectiva técnica, ¿qué tan fuerte es esa resistencia, el mítico nivel de $2,000 en onzas? Es la tercera vez que lo vemos. Si miramos el gráfico, eso es como 4 o 5 veces este año. Se ha probado que superó brevemente los 2,000 USD a principios de año. Puede que, como sabemos, no haya permanecido allí por mucho tiempo. Solo que el oro no quiere mantenerse por encima de los $2,000. ¿Por qué? Bueno, creemos que son los traders a corto plazo los que obtienen ganancias, para ser honesto. En las ocasiones anteriores a esta, no había tantos factores múltiples en juego. En este momento, tenemos disturbios geopolíticos en Ucrania y en Oriente Medio. Además, tenemos la expectativa de la Reserva Federal de que, de hecho, podrían haber concluido con subidas de tipos de cambio. La última vez que se habló, se dijo que realmente esperábamos que no volvamos a subir los tipos de interés. Y luego se amortiguó diciendo, no dudaré en apretar el gatillo. Por supuesto, hay varios miembros de la Fed, tanto moderados como agresivos, algunos de los cuales recomiendan que hagan una subida más alta. Otros dicen que ya es suficiente y que ya hemos subido lo suficiente. Quiero decir, la Reserva Federal en marzo de 2022 tenía su tasa de fondos federales entre 0 y 1/4%. Ahora es de 5,25 a 5,5%. Así que han sido extremadamente agresivos. El BCE ya ha dicho que ha terminado con las subidas de tipos de cambio y también está empezando a hablar de recortes de tipos en abril del año que viene. Por lo tanto, ese componente realmente le ha dado algo de fuerza al oro y le ha permitido mantenerse por encima del punto de precio. Y es por eso que pensamos superar los 2,000 USD ahora, debido a las preocupaciones geopolíticas, así como al hecho de que la Reserva Federal, si sube las tasas, podría ser solo una más a 1/4 de punto porcentual, y de hecho podrían terminar con ese ciclo. Un buen augurio para que el oro al menos se mantenga por encima de 2,000 USD, y tal vez desafíe algunos de los niveles más altos de resistencia técnica. Bien, volvamos al oro y hablemos de la Reserva Federal. ¿Por qué dice que existe la posibilidad de que vuelvan a subir los tipos? Ya no hay una probabilidad significativa de una subida de tipos de cambio después de la última. Bueno, fue más o menos ayer. Creo que estaba en un 94% de probabilidad, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME. Cuando la Fed hablaron de querer mantener este nivel, pero luego lo amortiguaron, diciendo, si los datos sugieren que la inflación se aleja de la trayectoria actual, que no dudarían en apretar el gatillo. Si bien no espero una subida de tipos en diciembre, han dejado abierta la posibilidad. Y por eso se menciona aquí. Entonces está condicionado a la inflación. Hablemos de la inflación. Si está condicionado a esta variable tan importante, realmente hemos visto un descenso si se tiene en cuenta que justo después de la subida de tipos de marzo de 2022 en junio, teníamos una inflación de 9.1. La última lectura fue de 3.7. Definitivamente han movido la aguja. También estamos recibiendo informes económicos que sugieren una contracción en la economía de Estados Unidos. Eso es lo que busca la Reserva Federal al subir las tasas.
sabemos que las ventas de viviendas son drásticamente más bajas, debido a las tasas excesivamente diferentes en las hipotecas, que van desde aproximadamente el 3% inferior cuando la Fed estaba en cero hasta alrededor del 7 u 8%, y los rendimientos de los bonos del Tesoro suben. Así que eso es en lo que estoy basando mi comentario, así como el análisis en términos de los factores fundamentales detrás del movimiento más reciente. Vimos una caída en el mercado después de que llegara a 2020 USD a fines de octubre. Todo se redujo a 1960 USD. Y creo que ese fue el momento en el que vimos esos picos en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Se han movido a la baja gradualmente. Los rendimientos a la baja en este momento todavía están en niveles elevados, pero al mismo tiempo no están en los máximos que estaban antes de este momento. No me sorprende que el oro siga cobrando impulso porque a medida que la Reserva Federal gira hacia las subidas de los tipos de interés hasta la pausa, que ahora es la segunda reunión de volumen en la que no han subido los tipos y una probabilidad tan baja de que suban los tipos en diciembre, esa es la primera señal de que los operadores están analizando. Sí, de hecho, ya han concluido las subidas de tipos cambio, entonces es simplemente una cuestión de cuándo veremos recortes de tipos según las últimas proyecciones. Estamos pensando en el segundo trimestre del próximo año. Y ahora hay algunos analistas que sugieren que comenzarán a recortarlo antes. Para mí, la diferencia clave es el déficit presupuestario y el déficit general del presupuesto de Estados Unidos, que ahora es de unos 35 billones. Hemos visto ocasiones en las que los tipos de interés estaban en este nivel o mucho más altos. Sin embargo, nunca hemos tenido este tipo de deuda que pagar. Y por lo que he leído, la trayectoria en la que estamos ahora mismo en términos de pagar los intereses de la deuda a ese nivel es casi igual al gasto anual del Departamento de Defensa. Ese nunca ha sido el caso. Y por esa razón, creo que este es un escenario diferente al que hemos visto en el pasado. ¿Y qué significa eso para los mercados cuando los pagos de intereses son tan altos? Cuando la deuda es tan alta, el gobierno tiene que pagar esa deuda. El interés de esa deuda es tan alto que según el señor Powell, e incluso Mrs. Yellen, ambos han dicho que este nivel es insostenible durante un periodo prolongado de tiempo. Cuando las tasas de interés suben, el servicio de nuestra deuda nacional aumenta enormemente. Hay una gran diferencia si sus tasas de interés están en alrededor de medio punto porcentual o un punto porcentual o en 4 y 5%, que es el caso en este momento. Y es por eso que eso es insostenible a este nivel, porque la deuda nacional está en un nivel tan alto, un nivel récord. ¿Cree que esto sería inflacionario? Aquí hay una teoría que he escuchado de que la deuda necesitaría ser monetizada, lo que significa que el gobierno tendrá que crear más oferta monetaria para cubrir esta deuda. De ahí la monetización que llevaría a un aumento de la inflación si tenemos más oferta monetaria. Por lo tanto, esta disminución de la inflación es realmente transitoria. No estoy hablando de la inflación en sí, me refiero a la disminución de la inflación. Tal vez vuelvan a subir. Eso es solo una teoría. En realidad, desde la Segunda Guerra Mundial o la década de 1930 en la que se produjo ese cambio, un gobierno gastó lo que tenía en sus arcas. Y esta idea de que, para salir de una recesión difícil o de un escenario económico que realmente se quiere acelerar, simplemente hay que bajar las tasas de interés. Sin embargo, creo que la afirmación sobre monetizar o imprimir más dinero para pagar la deuda es correcta porque sería la única manera de hacerlo sin recortar el déficit, que es recortar el gasto. Y los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo en nada. Y cada partido está luchando entre la derecha y la izquierda de ese lado. Así que realmente no están haciendo absolutamente nada. Y eso sigue siendo problemático. Entonces, en términos de a dónde conducirá, la única clave ha sido evidente en otros momentos de alta inflación. Es que cuando los niveles de inflación bajan, los precios no necesariamente siguen rápidamente. Y algunos de ellos en realidad permanecen elevados durante bastante tiempo. Nunca los he visto subir los precios de los bienes de consumo y luego bajarlos a medida que bajaba la inflación. Entonces, aunque el nivel es mucho más bajo, lo vemos en la gasolina. Eso tiene una energía de productos petrolíferos que realmente se ha movido a la baja. Creo que es un buen clima para que el oro suba. Lo que antes lo sofocaba era toda la caza de ratas de tasas de 0 a 5.5%. Al oro le va muy bien durante los periodos de alta inflación. Es decir, una inflación muy alta. Al oro le va muy bien durante los periodos de deflación porque eso sugiere un declive económico o una recesión o ambas, que es la razón por la que tenemos la deflación. Eso suele ir acompañado de volatilidad, etc. Lo que es bueno para un refugio seguro como el oro.
Al oro no le va bien durante los periodos de deflación, que es una inflación baja. Esto se puede evidenciar a lo largo de la década del 2010, cuando hubo una inflación relativamente baja en el oro. Tienes que agregar una variable más a esa suposición en particular, es que al oro le va muy bien durante los periodos de alta inflación. Pero si hay una política monetaria activa del Banco Central que está subiendo las tasas, eso va en contra del oro. Eso es contradictorio porque el oro no genera ningún interés. Y debido a eso, a medida que las tasas de interés suben, los rendimientos son más altos en los bancos. Por lo tanto, la renta fija es más alta, y los dólares pasan del oro a los activos fijos que tienen la seguridad, ya sean los bonos del Tesoro del gobierno de Estados Unidos o las tasas de interés en los bancos. Y tienes que agregar esa variable, pero esa es una suposición correcta. Pero hay que sumar lo que están haciendo las tasas de interés al mismo tiempo, a lo que se llama el repunte de octubre, y que fue un movimiento desde aproximadamente 1860 base hasta febrero de 2019, se debió absolutamente a los disturbios geopolíticos en Oriente Medio. Vimos que sucedió lo mismo en 2022 cuando Rusia y las fuerzas rusas invadieron Ucrania el 20, así que asegúrense de que llegue el día en que sea el 20 segundos de febrero. Sí, en 2022, el precio del oro subió unos $100, $150 en los días siguientes. Lo mismo sucedió aquí. En el transcurso de las últimas 2, 3 o 4 semanas desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, el oro subió unos $200. ¿Es esa la prima de guerra que ve el precio del oro? Sí, de $100 a $200 cada vez que hay un conflicto. Bueno, lo que me parece más interesante es que cuando estos eventos ocurren inicialmente, se produce una reacción instintiva en la que el oro subirá sustancialmente. Lo conseguimos cuando Rusia atacó Ucrania. Lo conseguimos durante el conflicto israelí que está actualmente en marcha. Y luego, después de un tiempo, parece que el sentimiento del mercado dice, bueno, hemos agregado la prima y comienzan a descontar cualquier noticia que salga de ese punto caliente geopolítico. Es por eso que vimos que el oro subió hasta 2019 USD y luego volvió a bajar. Pero aún así las tensiones en Oriente Medio seguían plenamente vigentes. Parece que los participantes del mercado querrán cambiar su enfoque en el caso de lo que vimos. Este cambio de atención se centró en la Reserva Federal y en si subiría los tipos de interés o si seguiría haciendo una pausa. Porque una vez que se hizo evidente que lo más probable es que se produjera una pausa o una subida de tipos de interés, vimos que realmente se centraban en eso, porque la guerra de Ucrania sigue estando en juego, pero le han añadido una prima. Tenga en cuenta que tenemos el oro por encima de los $2,000 justo por debajo de él en el mercado al contado. Y es que esas primas siguen manteniéndose en el precio del oro. Sí, bien, rematando con oro entonces, ¿cuáles son los niveles actuales que espera antes de fin de año? Creo que podríamos ver una toma de ganancias en cualquier momento, especialmente en el Día de Acción de Gracias. Me preocupo porque hace un par de años vimos a algunos comerciantes en Londres aprovechar el largo feriado del Día de Acción de Gracias y cuando los estadounidenses estaban fuera, y las cosas con Turquía y los canadienses estaban fuera, por así decirlo, realmente destrozaron el mercado, haciéndolo caer sustancialmente. Pero en general soy extremadamente optimista. Yo consideraría que cualquier caída es poco profunda a corto plazo. Buscaría que 2,000 USD se convirtieran en apoyo. Apoyo importante en 1960 USD. En cuanto a los niveles de resistencia tendrá que desafiar a 2,040 USD. Si va más allá, y ese es el doble techo, va más allá de esos 2,080 USD. Y luego el máximo histórico está tocando los $2,100 por onza. Por lo tanto, creo que debería pasar por al menos uno, si no desafiando, 2 de esos niveles, es decir, 2,080 USD antes de que los traders entren en pro ganancias. Las cifras de empleo han estado llegando más altas de lo esperado o más frías de lo esperado. En este momento, a partir de hoy 22 de noviembre, mientras hablamos, las solicitudes de empleo iniciales, las solicitudes de empleo semanales fueron un poco más bajas de lo esperado. Según Reuters, varios estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayeron más de lo esperado la semana pasada. Pero eso probablemente no cambie la opinión de que el mercado laboral está desacelerando gradualmente las tasas de interés más altas que enfrían la demanda en la economía. Pero la semana pasada llegó con el desempleo y las nuevas solicitudes muy por encima de las expectativas. Y si continúa, es un hecho obvio que estamos teniendo una contracción económica. Podríamos tener algunos estallidos estacionales con las vacaciones que se acercan. Pero en general, la Reserva Federal ha puesto un freno que realmente ha moderado cualquier expansión o explosión real del PIB económico a medida que han subido las tasas. Así que sí.
Irak se separa de Estados Unidos para forjar nuevos lazos con Rusia y China. Una gran noticia para IQDRV. En una serie de movimientos estratégicos que se alejan de la influencia de Estados Unidos, Irak ha solidificado sus lazos con Rusia y China, lo que marca un cambio importante en el panorama geopolítico con importantes implicaciones económicas, tal vez creando el ímpetu final para una revaluación RB del dinar iraquí, IQD. Mientras Estados Unidos se enfoca en la guerra entre Israel y Hamás, China y Rusia han expandido estratégicamente su presencia en Irak, con el objetivo de capitalizar su potencial como un importante productor de petróleo crudo y un eslabón vital en la red logística que conecta Eurasia con Europa. Recientemente, en una reunión clave del gabinete presidida por el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani, Irak dio un paso importante hacia el aumento de su producción y exportaciones de petróleo a China. El gabinete acordó aumentar las exportaciones de crudo a China en un 50%, elevando la capacidad de producción diaria del campo petrolero más grande de Irak, Rumaila, a 1.4 millones de barriles por día. Esto es parte del ambicioso plan de Irak para alcanzar los 8 millones de barriles por día para 2028. Al mismo tiempo, Irak se comprometió a apoyar plenamente el acuerdo marco entre Irak y China, firmado en diciembre de 2021, que se asemeja al acuerdo de cooperación integral de 25 años entre Irán y China. Un elemento central de estos acuerdos es el acceso prioritario de China a los proyectos de petróleo, gas y petroquímicos iraquíes, junto con un descuento sustancial en las compras. A China también se le permitirá establecer fábricas en todo Irak, con el apoyo de un amplio desarrollo de infraestructura, incluidos enlaces ferroviarios cruciales alineados con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. A medida que se desarrollen estos acuerdos, la presencia de personal de seguridad chino, respaldado por sus homólogos iraníes de empresas como Qatam Al-Anbiya, será prominente en los sitios clave del proyecto. Además, los planes a largo plazo de Rusia para ejercer influencia en Irak han avanzado, y el primer ministro al-Sudani se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Las discusiones se extendieron más allá del sector petrolero para incluir el futuro de las exportaciones de petróleo del Kurdistán a Turquía, donde la rusa Rosneft desempeña un papel fundamental. El viceprimer ministro de Energía y Petróleo de Irak también se reunió con Gazprom Neft para discutir los próximos proyectos de petróleo y gas. Estos acontecimientos señalan un cambio importante en las alianzas y el posicionamiento geopolítico de Irak. A medida que China y Rusia profundicen su participación, el dinar iraquí podría haber un fortalecimiento del tipo de cambio, impulsado por el aumento de la producción de petróleo, las asociaciones estratégicas y la inyección de inversiones extranjeras en la infraestructura del país. A medida que este cambio estratégico continúe desarrollándose, es probable que seamos testigos de una transformación del panorama económico de Irak, lo que tal vez finalmente conduzca a una revalorización del dinar iraquí. Muchas gracias por escucharnos, estaremos atentos a cualquier avance significativo para la liberación total de fondos.